¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, por fin nuevos mutantes han llegado a la sala Japot o oficina de cambio, que estos mutantes en realidad deberían de haber llegado el día de ayer, pero como siempre Celsius se equivoca programando las cosas y tiene que como que darle a un botón de confirmar, y es lo que han hecho pues la mañana de hoy, chicos. Así que tenemos tres nuevos cambios. Tenemos al mutante legendario Monkey Crew por 50 fichas, al mutante legendario Ingeniero por 150 fichas Japot y al mutante legendario, todos son legendarios, ¿no?, el Oculis por 200 fichas. Como siempre, chicos, ya saben que cuando hay nuevos cambios en sala Japot, sala reto, en todo lo que sea, pues hacemos un video análisis de los tres para que sepan sus estadísticas de reales, para que sepan si valen la pena y por supuesto incluso una recomendación de orbes si estos lo ameritan. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse para que no se pierdan mis videos de análisis y de todos los mutantes que hay en este juego. Y bueno, empecemos desde ya, chicos, y claramente también vinquitos, ¿no? Vamos a ver por el primer mutante, chicos, el Monkey Crew, ¿no?, el que cuesta 50 fichas Japot. Aquí lo están viendo en su bingo, chicos, ese mutante sable con zoomorfo, que bueno, su línea vertical da 3 zonas deluxe, así que si solamente te falta él para eso, pues obviamente bien, es fantástico. Pero es un mutante que te puede salir en el Magnes, ha venido a créditos y puede venir a créditos, y bueno, ya su otra línea 5 estrellitas de oro, bastante pochito. Así que, chicos, Monkey Crew, nuestro amiguito pirata, ¿no? O nuestros amiguitos piratas. Mutante legendario, sable con zoomorfo, que tiene la habilidad de respuesta. Estadísticas: tiene una velocidad de 6.67 puntos, una vida total de 2942. No es la mejor vida, pero tampoco es mala. Es como que una vida básica para esa velocidad. El daño de sus ataques aquí indica que tiene un daño total de 6.000 por la cara. Perdón, 682 puntos. Tiene 6.000, madre mía. Ok, chicos, 682 puntos. Pero este papu tiene un aumento del daño, ya que en los últimos cambios de balances lo han ido mejorando poco a poco. ¿Qué quiero decir? Que el daño real del Monkey Crew es de 1200 puntos, lo cual, ojo, es fantástico. O sea, tiene un daño bastante bueno. Habilidad de respuesta al principio tiene un 12%, pero cuando el mutante alcanza el nivel 25, su respuesta llega a un 23%. Manu, ¿recomiendas al Monkey Crew? La verdad, no, chicos. Lo único bueno es el daño para que tiene en su velocidad, pero tristemente le falta vida y su habilidad no le aporta nada. Es un mutante, en resumen, sin habilidad. Así que si vas a usar para eso un mutante de respuesta, te sugiero llevar Bug Maurice. Y si quieres un veloz que haga daño con el ataque sable, pues para eso lleva una Star Trooper o otros mutantes, ¿no? También tienes el Atlas, que ahorita está en su incursión. Así que la verdad no te lo recomiendo. Igualmente tampoco está carito, chicos. Tampoco está carito, pero nada recomendable para ellos. O sea, la verdad puedes esperar a que venga créditos o te toque en el Mutant Magnes. Vamos con el siguiente mutante, chicos, Ingeniero. Déjenme ver dónde era su bingo. Creo que es el del 6. No, es del 7. No, es el del 4. ¿Cómo que de por allá? No, bro, del 3. Ok. Disculpen. Como lo están viendo, chicos, Ingeniero tiene una línea horizontal para ganarte 1200 de oro. Aunque claro, esta línea te tiene al bunker, lo cual es algo complicadito, pero bueno, es una línea con oro, así que ya por eso puede ser recomendable. Ok, chicos, Ingeniero por aquí lo están viendo. La verdad, en skin de platino el Ingeniero es bastante exótico, es cautivo para ellos, o sea, está muy bien, ¿no? Y vamos con las estadísticas. Ingeniero, mutante mítico con galáctico, que también tiene la habilidad de respuesta, velocidad de 3.85, una vida total de 4024 puntos. El daño de sus ataques indica que tiene 1436 y ese es su ataque, 1436. Y bueno, habilidad de respuestas desde un inicio, 15%. Y el mutante cuando llega al nivel 25 tiene 25% de respuesta. Manu, ¿es bueno? Tristemente no, chicos, no lo es. Para su velocidad, poca vida, daño que se queda corto y lo peor de todo es que tiene la habilidad de respuesta. Así que
Un mutante con respuesta, lento, sin vida y sin el daño suficiente es un mutante que está destinado a fallar. Así que la verdad no te lo recomiendo en lo absoluto. Claramente lo supera tener incluso un núcleo seráfico, un Sakurabochi, claramente Gloober. ¿Qué otro mutante mítico bueno hay de ese calibre, de esa genética? Pues no hay muchos míticos fuertes, pero ya te digo yo que este no va a ser la diferencia. Así que no te lo recomiendo en lo absoluto. Igualmente, si quieres una recomendación de orbes, tienes la de Forta, full vida, porque es lo que necesita, vida y daño, pero para su velocidad es complicado. Y la de Forta, Forta vida, ya no tanta vida y más Forta, ¿no? Pero no te lo recomiendo armar. Ah, por cierto, olvidé la combinación de orbes para el Monkey Crew. La verdad, la mejor ahorita mismo para el Monkey Crew sería la de velocidad full daño, ya que su daño es su máxima estadística, lo que más vas a usar junto a su velocidad, pues claramente hay que hacerlo un mutante de daño por turnos, un DPT, ¿no? O un DPS, como se conoce en los videojuegos. Casi olvido los orbes del Monkey Crew. Y bueno, vamos con el último mutante, chicos, el del máximo precio, el de 200 fichas, el Oculis. Aquí lo estamos viendo, ese mutante necro con galáctico que tiene una línea de 2000 de oro. Pero claro, son líneas difíciles más que todo porque está este exclusivo que solo cuesta un montón de dinero. Y bueno, Colmillito ahorita lo pusieron en el PvP, la olvidada hay que esperar que llegue. Es una línea bastante difícil, la verdad. Pero bueno, chicos, vamos a verlo. Aquí, como lo estoy viendo, lo tengo en platino, maxeado. Oculis, mutante legendario, necro con galáctico, que tiene la habilidad de debilitamiento. Mutante que fue mejorado en el penúltimo cambio de balances del mes de octubre del 2024. Chicos, tiene una velocidad de 4 puntos, o sea, 4 puntos exactos. Una vida total de 4342 puntos. El daño de sus ataques es de 2226 puntos, lo cual lo sitúa entre los 10 primeros mutantes con más daño del videojuego. El Oculis tiene un daño, la verdad, bastante potente. Y bueno, habilidad de debilitamiento desde un inicio es un 15% y cuando alcanza el nivel 25 tiene 35% de debilitamiento. Manu, ¿recomiendas el Oculis? La verdad, no es de los mejores necros del videojuego, pero si no tienes ningún mutante necro para combatir en el PvP, por ejemplo, algún que otro asteroide gestal, algún que otro cabloide, mutantes cybers, mutantes galácticos, claramente esta es una muy buena opción porque, pues la verdad, desde el último cambio de balances es un mutante que no ha pasado, o sea, que ha pasado desapercibido, pero que ha quedado bastante decente, la verdad, mucho daño entre otras cositas, pero es que su problema principal viene siendo la vida, que se queda corto para esa velocidad. Como lo están viendo, esta misma es su mejor combinación de orbes actualmente y pueden ver el gran daño que puede llegar a realizar, solo que en un 3 contra 3 su vida siempre se queda ultra corta, pero para ciertas estrategias te puede ayudar incluso para combatir asteroides gestal, cabloides e incluso peregrino, ¿no? Que desde un inicio no te doblega turno y puedes intentar one-shotearlo, pero bueno, hay que aguantarle. No le den mucha expectativa al mutante porque claramente hay muchos que lo reemplazan actualmente. Un Drug Zombie, obviamente el Gar Zombie, el Fosforescente y se me olvidó otro mutante que es un ejemplo de que lo reemplaza. Creo que esos todos, creo que todos, ¿no? Creo que esos son los que lo hacen, porque de resto no hay ningún otro, tal vez el Overkill, pero el Overkill es mucho más lento, es mucho, pero que mucho más lento. Así que chicos, si quieren hacer un cambio de los tres, pues claramente pueden ir a por el Oculus, es la mejor. Los otros dos, la verdad, no deberían de tomarlos en cuenta, a no ser que sea para bingo. Y igualmente si ya tienes un mutante necro fuerte o un mutante mítico fuerte, pues tampoco es tan urgente obtener al Oculus, porque de repente puede llegar al PvP, quién sabe cuándo. La verdad, tampoco eso es seguro porque no se puede saber qué mutante. Así que una sala Japo, chicos, bastante tranquila. No mutantes que te cambien la cuenta directamente, sino que mutantes si ya es tu última opción. Más que todo para evos bajos o evos intermediarios. Así que bastante simple, chicos. Díganme en los comentarios si piensan canjear a uno de estos mutantes, porque ahí escuché, no, Manu, voy a canjear al ingeniero porque me ganaría la línea de oro. Y yo, qué bien. Otro dijeron, Manu, me voy a cambiar el Oculus porque me puede servir como un buen antigaláctico porque no tengo nada. Y bueno, en resumen, el Oculus, para darles un resumen, Oculus vendría siendo el Urgan, pero de los necros. Obviamente no por la respuesta, sino porque las estadísticas son algo similares, ¿no? En el tema de la vida,
en el tema de la velocidad y en el tema de los daños. Solamente que Burgan tiene múltiple, una habilidad que le conviene un poco, que es la respuesta. Y Oculis, tristemente, la habilidad de debilitamiento lo hace quedar un poco mal, porque un mutante lento con debilitamiento casi nunca funciona en el meta actual. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan de mis videos, que pronto estaremos haciendo videos de los cambios de balance, o sea, probando los mutantes. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, Pinballer did the chain. Torn for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave me.